Pues estamos de vuelta ya con esta serie entre G2 y Origen. Lo decías tú, Skyne, después del primer mapa. Hay serie. Esto no iba a ser un 3-0 y parece que tampoco entraba en los planes de Origen irse de esta manera de los playoffs de la LEC. ¿Estás muteado, Skyne? Siempre igual, tío, siempre igual. Empiezo muteado, pero bueno. Sí que es cierto que para la organización de Origen un 3-0 hubiera sido muy, muy malo. Son un equipo que opta al top 1, al top 2 incluso. Es decir, son un equipo de tabla alta, quieren ir a Worlds, tienen de demostrar. Y en este caso se ponen 2-1 en el marcador, un poco más cerca de ponerse los dos y el posible quinto mapa champi, que la serie, como vosotros mencionabais, si hubiera acabado en 3-0, habría sido una serie bastante disputada en cuanto a las partidas en sí, pero Origen consigue llevarse esta última y ponen el 2-1, así que tenemos serie de momento. Tenemos serie de momento y es que todas las partidas habían sido muy apretadas, pero es verdad que llegaba un punto en el que G2 se llevó una teamfight o simplemente conseguían hacer snowball en alguna línea y empezaban a tirar torres con el heraldo o a sacar muchísimo oro en poquísimo tiempo. Y Origen no era capaz de reaccionar a este tipo de cosas. Pero hemos visto una tercera partida en la que era Origen todo el rato el que iba por delante, todo el rato el que iba por delante. Y una vez más han sabido castigar los errores de posicionamiento, tanto de caps como de perks, para terminar llevándose la partida. Aún así les ha costado 40 minutos un Nashor y un dragón anciano. Que es verdad que la zona de confort de Origen es a partir del minuto 30, pero les ha costado un montón llevarse también este tercer mapa. Incluso G2, recordemos, se llevaba el alma. Se llama el alma infernal, que realmente... Sí, que ya dices, con el alma infernal ya no... creo que la de Océano es mucho mejor. La de infernal está súper bien, pero no conseguía cerrar en ese caso. Tenían, cuando se han llevado el alma a un Origen, 6.000 de oro de ventaja, así que tenían una ventaja relativamente buena para poder acabar la partida. Conseguían el Nashor y finalmente el dragón anciano, que sí es prácticamente win. Y ponían el 2-1 en el marcador. A ver qué plantea ahora mismo G2. Creo que siguen teniendo la sartén por el mango, están a una victoria, así que Origen que tiene que seguir haciendo buenos planteamientos. No sé qué han elegido, no sé si tú lo sabes, porque ha elegido el lado G2, aún no lo sabemos, creo. Y me ha sorprendido la partida anterior, creo que G2 tiene que poner a Mikiex, sobre todo en un support que pueda ser proactivo, y nos comentan por el lado rojo G2, por lo tanto es otra vez lo mismo. Que G2 ha elegido otra vez lado rojo, ambos equipos que quieren seguir en el mismo lado. Ha elegido todas las veces Origen lado azul, y todas las veces que ha elegido G2 lado ha sido el rojo, así que vemos claras las prioridades en este sentido. Y me gustaría ver a Miki en otro support. Tamkins no creo que sea el support que quiere G2, necesitas un support que pueda hacer acciones proactivas. El Thresh estaba abierto y me ha sorprendido bastante que no lo cogieran. Creo que también era una buena opción para la linterna con Varus. Y optaban por ese Tamkins que realmente acabó 0-7 y no hemos visto a Mikey, podríamos decir, cómodo en la partida. Es que lo gafaban todo el rato, es verdad que estaba para darle movilidad al Varus, pero claro, le ha pasado un poco como a Destiny en el segundo mapa con Nautilus, que llega a un punto en el que no aguanta, porque es midgame y no ha conseguido oro, o por lo que sea, y es como, ya no vale para nada este pick. Veíamos que Tankench ni era capaz de salvar a nadie, ni era capaz de salvarse a sí mismo, y sí que es verdad que con la definitiva aportaba utilidad, lo habíamos visto que combinada con la de Pantheon, permitía chasear al equipo de G2 prácticamente hasta el infinito a Miss Fortune, pero yo creo que ya no es tanto... El Tankench puede ser que en términos de confort no haya funcionado, pero yo creo que ese Varus a mí personalmente no me ha gustado nada. Y algo de lo que también tengo dudas si cambiará de cara a este cuarto mapa es el Azir, que ha cambiado en el tercero y ha cambiado completamente Origen, pero no ha sido porque Origen quisiera cambiar, ha sido porque G2 lo ha baneado. De hecho, es lo que te iba a comentar, justo esto. La LeBlanc, baneaban el Azir G2 en la última partida, la segunda rotación, y se quedaba abierta la LeBlanc, que Nukeduck la ha jugado muy, muy bien. Y creo que es un campeón que ya no solo en esta serie, sino en todo el competitivo que estamos viendo estos últimos meses, tiene un montón de prioridad. Vemos a equipos como Vodafone Giants, incluso Mad Lions en la Superliga, que tenían 100% de win rate con ella. Y en la LEC también está dando muy buenos resultados. Y vemos el equipo que la tiene, cuando se pone por delante, es un campeón que te da muchísima presión en el mapa, en la línea exterior, tiene mucha movilidad, sí. Las cadenas es una kill. Así que... a ver qué plantean con esta LeBlanc, Xavi, porque creo que es un personaje muy, muy considerado en esta serie. Y a ver, vamos a entrar al draft ya, de hecho. Sí, estamos ya en el draft, efectivamente. Skyne, el equipo de Origen que de nuevo repite en el lado azul para esta cuarta y puede que decisiva partida. Yumi y Syndra denegadas. Syndra la ha baneado todo el rato Origen desde el lado azul. Y después del segundo mapa se han dado cuenta de que Aphelios es un buen tercer ban. De momento no cambian nada respecto a la partida que ha conseguido ganar el equipo de Origen. Se han dado cuenta de que la Kalista no la necesitan banear ellos. Porque antes, todas las partidas anteriores, Origen estaba baneando Kalista y le han dicho, ¿y si dejamos Kalista
abierta la tiene que banear G2 y así ganamos un baño, optimizamos un poco el draft. Y va a ser first pick de set que le está yendo muy muy bien al equipo de Origen y G2 que contesta con este Ornn que aún no habíamos visto en la serie, si no me equivoco. Y también estaba con este baneado casi todas las partidas en segunda rotación del equipo de Origen. Origen que ha repetido de nuevo con ese first pick de set, pero esta FG2 ha decidido piquear el Ornn antes de que lo banee Origen. Es verdad que Ornn contra set es un matchup muy malo, pero teniendo en cuenta que Sedo va a la jungla casi todas las partidas del equipo de Origen, pues ha decidido G2 de negarlo y de negar también la Misfortune, que es un pick que le estaba dando grandes resultados al equipo de Origen. Se le ha quedado G2 y tenemos Taric también para Miki. Tenemos este Taric que es una opción muy muy viable contra este Nautilus, muchos equipos lo priorizan y de hecho creo que es la primera vez que se lo vemos a G2 si no me equivoco este Taric, jugado por Miki. Creo que es mucha mejor opción que el Tamken simplemente por el playstyle del jugador y sobre todo la ultimate de Taric en un equipo como G2 que son muy muy proactivos les va a ir muy bien. No obstante, ese combo de Nautilus Kai'Sa por parte del equipo de Origen que tiene mucha sinergia les va a ir realmente bien. Sigue abierta LeBlanc en el draft champi, sabemos que es muy importante, a ver si G2 la decide banear. Banea de nuevo a Cid, de hecho, que es un personaje que Nuke la primera partida ha salido muy mal de fase de líneas y la segunda es verdad que estaba un poco más cómoda. Ahí está el ban de LeBlanc que comentabas. Ahí está. Y Origen denegando también incluso a Zoe. Perks es verdad que ha sido muy molesto con ese pick en midgame la partida anterior, pero que luego en late el conjunto de Origen ha sabido castigarla. También tengo ciertas dudas acerca de este pick de Kai'Sa, porque es la primera vez que lo vemos aparecer en toda la eliminatoria, aunque es verdad que tiene una muy buena fase de líneas con Nautilus, que es un pick que recibió buffos recientemente, que escala bastante bien, que te aporta daño mágico a la composición en caso de que no lo puedas tener, pero es la primera vez que aparece en toda la eliminatoria. A ver cómo la juega, tal vez sufre un poco en lo que es en fase de líneas contra Misfortune, tiene bastante buena fase de líneas la tiradora. A ver qué piquea ahora mismo G2, porque se ven forzados en este caso a piquear el jungla. Saben que el set muy probablemente sea para Xerxe, también puede ser para Alfari. Bloquean instantáneamente la Casiopeia, que muy probablemente sea para Nukeduck. Y a ver con qué contesta G2, porque hay muchos mid laners baneados. Este Ornn, que puede ser también para Perks. A ver cómo se cierra el draft champi, porque de momento tenemos muchos flex picks. Muy importante el pick ahora de Origen. Vamos a ver con qué cierra la composición Origen, efectivamente, y si ese set va a la jungla, va al carril superior o al carril central, aunque estando Casiopeia piqueada, sería bastante extraño. Y Origen que cierra de nuevo con ese pick de Aatrox, que seguramente se enfrente a Ornn al carril superior, salvo que G2 haya decidido flexearlo y que lo juegue Perks. Va a ser a Kali, finalmente el pick para Perks, otro asesino de nuevo para el Cloata. Y me gusta bastante el pick de Casiopeia, teniendo en cuenta que Nukeduck la ha jugado mucho, que es un personaje que funciona muy bien, pero contra Olaf es un personaje que al no poder meter la mirada petrificante, o vas de irrupción de fase para ganar esa velocidad de movimiento y poder quitear al vikingo, o te va a hacer... O sea, es que entra directamente Olaf con la ulti y te destroza la cabeza. A ver cómo ejecutan sobre todo este Taric, creo que es muy muy importante. Taric parte con la ventaja de contra Nautilus. Nautilus inicia con la definitiva, tú tiras definitiva y entonces puedes hacer el turn porque la definitiva de Nautilus no va a servir para nada. No obstante, el equipo de G2 que tiene Olaf se han condenado un poco a sacar ventaja en este early game. Sabemos que es un campeón que cuando se queda por detrás es mucho más útil, por ejemplo, Set con esa definitiva, daño global. Tiene mucha más presión en lo que es las peleas 5 contra 5. No obstante, también G2 con ese Ornn, sabemos que se aseguran ese mid y late game con los upgrades de los ítems. Así que tenemos una partida en cuanto a scaling, podríamos decir que relativamente igualada y todo dependerá de cómo jueguen las teamfights en este caso. El Taric muy importante, Nautilus que no se precipite con las definitivas y dos AD carries que realmente escalan muy bien. Tal vez tiene mejor setup la Kai'Sa con este Nautilus, sabemos que tiene una sinergia brutal estos dos campeones, así que todo dependerá mucho de la sinergia en las teamfights. Y también este matchup de Casio contra Kali. Debería de tener prioridad a Casio, sobre todo en este early game, supongo. Sí, en early, sobre todo de nivel 1 al 3, va a tener bastante prioridad. Supongo que, no sé si tendremos esa Kali de pies veloces, o optará por el electrocutar, intentar ser un poco más agresivo Perks para tener potencial de kill. Y sobre todo yo creo que llega un punto en que en sidlane la Kali puede ser bastante fuerte. De hecho creo, Skyne, que vamos a saltar ya directamente a la partida. Y no sé, la verdad, tengo dudas. Pues ya estamos en la partida, Skyne, y justo te comentaba que tenía dudas sobre todo acerca del pick de Olaf. Porque me gusta mucho el combo de G2, pero ¿no veías ahí un Jarvan, por ejemplo? Con Ornn, con Misfortune, con Taric. Es como el combo clásico de principio de este Spring Split.
Es cierto que Harvan en cuanto a composición tal vez es mejor, pero hemos visto partidas de Olaf muy muy buenas en Early Game, sobre todo tal vez Shadow se hizo ese, no sé, quedó 15, no sé si 15-0, pero se hizo una partidaza. Es un campeón que realmente tienes un Early Game muy muy bueno. Es decir, Olaf cuando se pone por delante en los primeros compases de la partida oprime mucho al rival, pero ¿qué pasa? Si no sacas esa ventaja, luego es un campeón que solo puede ir hacia adelante y realmente tiene un kit de habilidades realmente malo en esa situación, así que a ver cómo evoluciona la partida. Es como que te condenas un poco a sacar ventaja, no obstante, G2 está claro que lo puede hacer. A ver cómo transcurre la partida, Champi, pero en cuanto a composiciones, 5 contra 5, realmente las dos están bastante igualadas. Ya te digo, todo dependerá en cómo se ejecuten las teamfights y también en si... A ver qué equipo saca ventaja en early game. Sabemos que cuando tienes objetos de ventaja, las teamfights se te ponen muy de cara, aunque tal vez las juegues un poco peor. Y a Kali Skane, que es un personaje que sobre todo a principio de temporada, era permaban desde el lado rojo y que ha empezado de nuevo en este 10.6 a aparecer en según qué matchups, en qué momentos de confort, y que G2, si no me equivoco, no es la primera vez que lo juega. Creo Antes que lo del jugó nerf, ¿no? ¿Te refieres? contra el Schalke, si no me equivoco. Sí, después del nerf. O sea, después del nerf la hemos visto poquísimo esta Kali. Sí, para la gente que no lo sepa, antes a Kali, pues bueno, le hicieron un cambio a Kali, que antes la definitiva era... Le daba todos los objetivos, por así decirlo, y ahora solo es unitarget. Tarjeteas a uno y le vas a aplicar esa definitiva solo a una persona. Es como un nerf, entre comillas. Es como que el dinamismo del campeón y el cómo funciona cambia bastante. Los equipos le han bajado la prioridad. En la LCK se ha visto bastante en Corea. Sí, No es obstante, verdad. en lo que es Europa sí que es cierto que ha perdido mucha prioridad, pero en este caso Perks, que ha optado por ella y va con pies veloces, como tú decías. Va con pies de los Veloces para tener un poco más de sustain en esa línea, y Newcrack también va con la irrupción de fase, y es que si no sería imposible jugar el 2 para 2 para esta Casiopeya. Y es verdad que la estábamos viendo en el FK, y si no me equivoco, creo que fue Faker quien la jugó con una selección de runas muy extraña, pero no recuerdo ahora qué llevaba. Sí que sé que jugó a Kali en este caso, pero no te sabría decir. Quiero buscarlo porque es verdad que no entendía por qué hizo eso. No sé si era lluvia de cuchillas o qué llevaba con la Kali. La runa de pies veloces ha perdido mucha prioridad incluso con Naekar, es como Caitlyn, que en teoría es de lo que le va mejor, no se está llevando, así que la runa que ha perdido mucho peso desde los nerfeos. Y vemos aquí como Casio sí que está presionando este matchup en lo que es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Va a tener mucha presión, incluso con la definitiva luego es muy skill. Dependes mucho de la reacción de Akali, si se tira hacia atrás con la mirada. Y de momento también Atrox controlando mucho el matchup. Y Upset, que ha vaqueado por una espada de Doran, ha aprovechado que tenía el control de la oleada. Claro, tenías el control de la oleada, quieres vaquear, es algo bastante típico en personajes sobre todo como Misfortune, pero Destiny, que no ha respetado del todo bien, quería congelar esa oleada para su tirador y ha recibido un severo castigo por parte de la Bolding de G2. Va a perder todas las pociones aquí el support de Origen, tiene también el desmaterializador de súbditos para poder ayudar a presionar a esta Kaisa, que sabemos que pierde en rango contra Misfortune y lo puede pasar mal en esos primeros minutos de partida. Y lo acabo de mirar, Skane, y fue de compás letal con la Kali. Compás letal. Compás letal. Es verdad que la velocidad de ataque no le viene muy bien a Kali, pero yo creo que lo importante realmente de la selección de runas en Akali es que vas de precisión. Sí. Porque siempre es o Conqueror o estos pies veloces. Y lo importante es ir de precisión. Pero contra Casio está claro que te va bastante bien el tema del sustain, la velocidad de movimiento, así que Sí. no es una mala opción. Y cuidado aquí porque te podríamos tener ganqueo. Pues podríamos tener ganqueo, podríamos tener también primera sangre, y es que está llegando el teleport por parte de Perks. Va a llegar aquí a Kali y puede intentar recoger la vida de Destiny, que estaba muy debilitado. Nasicharse, que lo ha jugado perfecto. Llega Jankos a la jugada, pero llega bastante tarde el vikingo. Gasta el hacha para disuadir. Newdak, que llegaba también con el teleport, pero no vamos a tener primera sangre en esta jugada de Skane. Y es que los dos equipos se han echado hacia detrás. Se han echado hacia atrás y le está muy rota la capa del Nimbo, Vemos como Misfortune flasheaba en este caso y activaba la capa del Nimbo. Cuando usas el hechizo de invocador, pues te da mucha velocidad de movimiento y escapaba en este caso. Triple espada de Doran para Misfortune y conseguía esquivar ese ganqueo en el cual Destiny tiraba el ancla al flash de Caps en este caso. Destiny con Nautilus es otro rollo. O sea, lo he jugado todas las partidas. Es verdad que Literal. con Rakan juega a veces, con otros supports puede intentarlo con Fresh, tal, pero no se ve tan cómodo. Pero es que con Nautilus es muy bueno el chaval. Sí, bueno, es que le da mucha prioridad el equipo de Origen siempre. Aquí G2 saben que la botlane se ha vaqueado. No obstante, Xerxes creo que quiere contestar este dragón. Van a respetarlo aquí, en este caso G2. Y de momento la partida muy igualada. Ningún equipo tiene ventaja. Y vaqueaba, en este caso Alfari, TPA y controlando el matchup en todo momento. Atrox, que tal vez en este parche, a día de hoy, me gusta mucho más la opción de Ornn, porque no me gusta tanto Atrox en este parche. Champi ha perdido bastante prioridad, pero los equipos siguen optando por él.
Sí, de hecho Alfari ya lo ha jugado más de una ocasión, no solo esta serie, sino también a lo largo de los playoffs. Es un buen blind, pero es verdad que aquí lo has piqueado. Todavía te podían flexear el Ornn, pero yo creo que sabías prácticamente sí o sí que ese Ornn iba a ir para el carril superior. Me gusta mucho cómo está jugando Nukeduck. Es verdad que ha gastado el teleportabot tarde y sin hacer nada, pero es que aún así le saca ya bastante farmeo a Kali. Está jugando muy safe esa línea y tiene esa lágrima de la diosa ya sin haber tenido que pasar ningún tipo de complicación en el carril central porque Jankos estaba también un poco más enfocado en la botlane. Y de momento el pick de Tarik, que, hostia, cuidado aquí porque podríamos tener acción, se tira Perks encima con la definitiva. Nukeduck que debería estar bien, tiene flash, tiene destello, cuidado aquí con esto, Vaya definitiva acaba de meter Nukeduck, tiene que llegar Tarik a curar a su midlaner, pero no es suficiente. Primera sangre para el pato, cuac cuac, Nukeduck que se lleva la kill con esta Casiopeia. Y es que te lo estaba diciendo, Skane, me gusta mucho cómo está jugando la línea y se le ve muy cómodo en este pick de Casiopeia. Estaba rotando la botlane de G2 a intentar acabar con la vida de Nukeduck y aquí ha clavado Increíble. completamente. Bajo La ha la torre. clavado en el suelo, Mirada petrificante, muy buena. Está justificando el hecho de que hayan hecho el instalock de Casio, porque ha sido básicamente instalock en el draft. Pues sí, es que era en estos playoffs junto con Rumble su personaje más seleccionado. Sí que es verdad que habíamos hablado mucho de la Champion Pool de Nukeduck, de que puede jugar varios personajes. Rumble, que no ha aparecido en toda la serie, me llama la atención. Que hayan decidido ignorarlo en todos y cada uno de los drafts ambos equipos, porque Perks también lo había jugado en la serie contra Mad Lions. Pero esta Casiopeia, que todavía no había aparecido para Nukeduck, estando LeBlanc baneada, Azir baneado también, pues parece ser que es confort para el minero de Origen. Y cuidado con esto, porque sabemos que cuando Casio se pone por delante, lo ha demostrado en infinitas ocasiones Nemesis, que es uno de sus mejores campeones. Cuando este campeón se pone por delante, es muy opresivo, es muy difícil iniciarle, tiene un kit de habilidades que cuando se pone por delante te pone la miasma, te controla objetivos, tiene mucho DPS en Nashor incluso, así que cuidado con Nukeduck porque está mostrando otra cara. Creo que había sido uno de los peores jugadores de esta serie, sin lugar a dudas por parte de Origen, pero de momento está haciendo una mejora brutal y en esta partida la está controlando mucho y de hecho cuidado al Fari porque podría hacer aquí una solo kill en Wunder. Va a llegar la llamada del dios de la forja por parte de Wunder. Llega también la cura y el escudo de Mickey para salvar la vida de su top lane y tirarle la kill al Fari, que se pasaba de listo. Está ganando el 1 contra 1 prácticamente en toda la eliminatoria. Pero claro, no te esperas ese roban por parte de la botlane, ni más cuando ningún equipo había hecho todavía ese dragón de montaña. G2, que aprovecha la ventaja de tempo para buscar ese heraldo de la grieta, consigue también un asesinato. Pero mientras tanto, Upset, que está sacando placas de gratis en el carril inferior. Y ojo, porque Sherse tiene definitiva. Podría intentar entrar, tiene el Predator en cooldown, pero el Heraldo baja muy despacio y es que depende del ojo. Aún así se queda 400 de vida. Jankos que lo esmitea. Objetivo para el equipo de G2, que está por detrás en el marcador de oro, pero ha conseguido por fin ese objetivo neutral. ¿A qué precio realmente? Upset con 2 placas, 3 oleadas que se ha cogido de gratis en botlane, así que en cuanto a oro no sé hasta qué punto les sale rentable. Tendrán de justificar este objetivo usando el Heraldo de manera muy buena después en los siguientes minutos. Minuto 9 de la partida. Como tú comentabas, dragón de montaña que está disponible y nadie ha optado por él. Y aquí esto se vuelve un dive. Sherse que tiene definitiva y podría usarlo en Vander. Creo que Vander estaba vaqueando y lo ha cortado con la buscadora de vacío a Upset. Con el último maná que le quedaba hasta Kai'Sa ha conseguido regalarle la kill al Fari. Dive de 4 personas para matar al top laner de G2, que creo que se estaba yendo a base y no ha podido hacerlo. Muy buena la kill. Si no me equivoco, se la ha quedado en este caso Alfari, ¿no? Sí. Ahí está, al Fari se la ha quedado, le va muy bien. Tal vez en Kai'Sa hubiera sido el Dream, porque creo que si Kai'Sa se pone en esta partida por delante, luego tienes el ceque de Nautilus junto con Casio incluso, puedes tener muy buen setup, así que de momento Origen, que parte con mucha ventaja, Champi, y se nota que los de Guiloto, los de Xpeke, buscan el 2-2. La verdad es que me está gustando mucho cómo está jugando Origen los early games, que era como la asignatura pendiente de este equipo, que contra Rogue se notó muchísimo, por ejemplo, en el primer mapa, que fedían todo el rato, que tenían líneas sin presión, pero es que Origen, a un equipo tan agresivo como G2, han ganado prácticamente todos los early games de la eliminatoria. Rota G2 este carril central, quieren conseguir la presión para poder utilizar un buen heraldo, para poder empezar ese dragón de montaña, y la asignación de líneas del equipo de Origen es un poco extraña, porque está Upset en top sin teleport, por lo tanto el dragón no lo puedes pelear, pero es que es Perks quien está defendiendo ese carril superior. Creo que no les interesa, al menos Origen ha dicho, no vamos a pelear este dragón, vamos a intercambiarlo por algo. De hecho, si no me equivoco, tiene el heraldo, en este caso Caps, así que a ver cómo plantean esto. Tienen el dragón, tienen el heraldo, lo tienen que usar en los siguientes minutos porque se les va a acabar dentro de poco. Están rotando a la botlane y perfectamente lo podrían usar allí. Champi se queda acá en medio, van a ceder esta torre del top y van a tradear torre de top por torre de bot. Van a tradear mapa, efectivamente. Eso sí, el equipo de G2 que se va a llevar seguramente la primera torre de la partida y con ello el bonus de oro que eso significa. Caps que tiene el heraldo,
Lo va a utilizar, aquí está, vale. Estaba justo detrás de la torre, digo. No veo el heraldo aparecer, pero ahí está. El heraldo, se van a repartir el oro entre Bander y Caps, lo cual es muy bueno. Porque consigues poner hasta Misfortune por delante. No obstante, Kai'Sa, en este caso Upset, cogiendo oro en top solo, Tenemos de tenerlo mucho en cuenta, le están dando mucho recurso al tirado alemán. Sí, ya lo he hecho en votantes mientras el equipo de G2 se hacía el heraldo. O sea que Kai'Sa está muy bien. Yo juego aquí la trampa, Alfari que puede buscar el knock-up sobre Caps. Van a salir del arbusto tanto Destiny como Alfari porque había colocado un guardián en el equipo de G2. Aún así consiguen acabar con la vida del heraldo. Y Upset se ha llevado placas, pero es que Perks llega con el teleport y salta sobre la cabeza del tirador de Origen, que tiene destello, tiene limpiar, tiene también la definitiva para meterse el escudo, pero no lo va a rematar con los kunais. Perks que se lleva una kill importantísima para los equipos. Tenemos también furia de Ragnarok por parte de Olaf, que intenta acabar con Nuke, que ahí está. Por mucho que gastes la mirada petrificante, si Jankos tiene la ulti, no puedes hacer nada contra Olaf. 2 kills para el equipo de G2, que además han llevado también la primera torre de la partida, y con esto Sky se ponen por delante del marcador de oro. Se ponen por delante, además bastante ventaja, y muy importante que Upset haya muerto usando el flash. Es de lo peor que te puede pasar. Saben que Kai'Sa no tiene el destello para siguientes objetivos, como por ejemplo el heraldo, que va a ser en unos minutos. Es muy importante, y aquí Perks, que le han cedido también placas de gratis. Así que error garrafal por parte del tirador de Origen, y también luego Nuke, que era cazado en medio. Así que esto supone, Champi, mucha ventaja para un G2, que ya se pone por delante en oro. Tienen un dragón, así que tiene que andar con mucho cuidado Origen, sobre todo en los siguientes minutos, de no ceder más objetivos, porque les pueden pasar por encima. Y queda 1 minuto y medio para que desaparezcan las placas. G2 evidentemente ha salido beneficiado de esto en cuanto a lo que se han llevado, porque se han llevado toda la torre de bot y 2 del carril superior. Pero claro, Origen ha conseguido darle todas y cada una de las placas a Kai'Sa, que no está todavía en el primer objeto, que va de lágrima de la diosa, que va a intentar escalar. Pero es mucho oro el que está canalizando el equipo de Origen en Upset, que estamos viendo que de momento está respondiendo bien a los recursos de su equipo, y es que está siendo clave en prácticamente todas las partidas. A ver cómo juegan esta partida. De hecho, Akali, que ya tiene el Revolver Headstage, ya tiene este pico de poder tan importante para la campeona. De momento vemos como G2, en este caso Miki, está rotando a la parte del top, pone la visión, quieren buscar estas placas para Perks en la línea superior, tienen la prioridad de medio, de momento todo bastante estable. El equipo de G2, que sigue escalando, también van a tener los ítems de este Orn mejorados posteriormente, y Perks cogiéndose aquí una placa gratuitamente gracias a la prioridad de medio, está respetando Origen, van a defender ya esta torreta. Y el equipo de G2 de momento con la sartén por el mango en esta serie, que recordemos que si gana G2, cierran la serie. G2 dominando el mapa y demostrando Perks por qué has cogido esta Kali. Ese teleport para defender la torre de top mientras la estaba tirando Upset, y luego llevarse la kill a pesar de que utilizaba el destello el tirador de Origen, es lo que le está dando alas al conjunto de G2 ahora mismo en estos últimos minutos antes de que desaparezcan las placas. No solo se han llevado esa primera torre de bot, sino que es que habían conseguido contestar con las kills. Por lo tanto, ahora mismo G2 domina el mapa en su totalidad. Cuando todavía no hay ningún objetivo, va a aparecer el heraldo, va a aparecer el dragón, pero realmente no hay nada que sacar. Y Destiny, que está buscando aquí la definitiva. Cuidado con esto. Va a llegar también el teleport del equipo de G2. Nuke en problemas, no tiene destellos, buena lluvia de balas. Y el daño, aunque se ha comido la mirada petrificante, ojito, Pes, que podría caer aquí. Llega también la ulti por parte de Nautilus. Tarik, que no consigue salvar la vida de su midlaner. Eso sí, se va a llevar aquí Caps un asesinato doble. Acaba con Nuke, 2 kills para el equipo de G2, que van a rotar a ese heraldo de la grieta, pero es que todavía queda mucho para que aparezca, así que seguramente intentan conseguir la presión para castigar esa torre del carril superior que ya está defendiendo el equipo de Origen. Llegaba Upset con la buscadora del vacío para echar a los chicos de G2 de la zona, rotan a medio y no tienen realmente nada que sacar. Y es lo que te comentaba, Sky, no hay objetivos en el mapa, te has llevado 2 kills, pero realmente no puedes forzar con nada aquí. No puedes forzar con nada. Sí que es cierto que vas a hacer que el equipo de Origen pierda oleadas, y eso poco a poco pues te va sumando. Tienen establecida toda la visión de este heraldo gracias a esta escaramuza que les ha dado la ventaja, superioridad numérica para el equipo de G2. Empieza en este heraldo el equipo de Origen, que no creo que lo vaya a contestar. Cuidado Destiny con esto, porque podría estar cazado. Siguen con el heraldo en teoría. No, parece que lo va a dejar el equipo de G2. Quieren vaquear en este caso Caps, que se ha llevado una doble kill como tú comentabas. Y vamos a ver la repetición del top, que de hecho Nuke lo jugaba bastante bien. No obstante, perdía mucha vida porque Akali con este pico de poder, en el momento que te tira la definitiva, literalmente casi one-shoteaba a la serpiente. Muy buena definitiva. Ay. La ulti de Nuke era muy buena y la de Tarik no llegaba por nada. Pero al final, bueno, aquí no puede hacer nada. Nuke se encerraba en esa zona del campo. Upset llegaba muy tarde, ese es el problema. Era un 4 contra 5. Upset, que estaba en el río, tardaba más en rotar por el hecho de que Caps, de hecho, había cedido la oleada del medio por llegar antes a la pelea. Así que eso le resultaba en 2 kills para el tirador danés de G2. Y aquí vemos como Origen
hacen paso adelante, intercambian este heraldo por este dragón, ponen 1-1 en el marcador de dragones y vamos a tener alma infernal. ¿Qué puede hacer ahora G2 con este heraldo Skane? Porque fíjate que Newdak está presionando en el carril inferior, que Origen se ha llevado ese dragón tradeando el mapa, y realmente o puedes gastar el heraldo para tirar una torre de top que ya está tirada, o puedes gastarlo para debilitar la torre de medio, pero realmente Origen debería de tener recursos para poder defender esa estructura. A ver cómo lo usan, porque tienen de punto de presión, yo diría que esta Kali puede presionar bastante el mapa. Ahora mismo el Atrox yo creo que necesita un ítem más para cobrar sentido, sobre todo en esta silent, y que los flanqueos sean realmente importantes. Y yo creo que todo se basará en cómo lo jueguen. La Misfortune, gracias a las escaramuzas que ha habido, estas peleas grupales, ha cogido ya 2 kills, está en un muy buen momento. Esta Kai'Sa, que necesita estos 3 ítems para poder hacer, bueno, para ser muy relevante en teamfights. Yo creo que la Casio está bien, no tiene las botas a un champi, así que sí. Necesita... Bueno, se las va a tener que comprar, ¿eh? Sí, seguramente. Y a ver cómo evoluciona la partida, pero tiene en este caso el Olaf el heraldo. Yo creo que Champi, muy importante rotar desde la línea exterior al medio. Tienen de hacerlo de alguna manera, conseguir esa ventaja numérica y tirar esta torre, porque si tumbas la torre de origen de medio, te estableces toda la visión en la jungla y eso ya partes con mucha ventaja, sobre todo para establecer la visión en el dragón, que sin duda alguna va a ser uno de los objetivos más importantes en los siguientes minutos. ¿Qué te gusta a ti con Casio, Skine? ¿Tú crees que se puede hacer jonias, botas de penetración o va a ir por movis? A ver, yo opto más por no hacérmelas directamente, Champi, pero eso ya tú sabrás. Bueno, pues a ver si sigue tus consejos, Nuke, de aquí no se las compra. De momento, Pers intentando defender esta torre del carril superior. Definitiva de Destiny que va a anclar contra el suelo a Pers. Aún así está tanqueando muchísimo daño de la torre. El support de Origen, pero es muy bueno el cronómetro para denegar el agro de la torre y que Sher se Heraldo en medio, asesinato. Van a tirar también la torre del carril superior. Y ahí está la respuesta del conjunto de G2. Heraldo en el carril central, tiran la primera torre. Consiguen derribar también la segunda. Y es que Nuke no puede defender solo con Cassiopeia. El avance de los chicos de G2 se ha llevado 2 estructuras a cambio de una kill y una torre. No sé hasta qué punto le sale rentable la jugada a Origen, Kill en top, torreta por 2 torretas de medio. No sé hasta qué punto le sale rentable esto al conjunto de Guiloto. Han perdido estas 2 torretas que son fundamentales. 2 minutos 30 para el Infernal. Vaquea Casio en este caso. Sigue acumulando ventaja, aunque sea poca, el equipo de G2, 500 de oro para ellos. Origen, que yo creo que recaen mucho en el escalado de esta Kai'Sa. Upset, que cuando tenga más ítems, sin duda alguna va a ser un miembro muy importante en cuanto a carries en el equipo de Origen. Y a ver si pueden un poco calmar esta partida, que Caps no se vaya de manos. Y estamos viendo sobre todo que la Kali, en cuanto es a lo unitarget, a hacer daño a un enemigo, está creando mucha presión en los carries de Origen. Y es que además Akali es un personaje que, como no tiene wave clear, puede ser malo defendiendo torres, pero a Pers le da igual. O sea, Pers va 1-3 porque se está inmolando cada vez que ve que alguien está presionando en ese carril superior donde está todo el rato plantado el midlaner de G2. Tiene ya además completado el sable pistola geste, que es un power spike enorme para esta Akali, pero sí que es verdad que Nuke va bastante por delante. Evidentemente no ha tenido que parar en el oro de hacerse las botas, pero tiene ya el tormento de Liandry y ahora esta Cassiopeia va a empezar a pegar bastante. Y yo creo que está en una muy buena posición Nuke, que ha recuperado el destello, tiene también el Serafín cargado y puede ser clave para las teamfights del equipo de Origen. Tienen que esperar sobre todo si quieren pelear, creo que es muy clave el Aguinso, En Kai'Sa creo que es algo muy importante. Bueno, pero de hecho están iniciando aquí, flashea en este caso Misfortune y tendremos pelea, cuidado con Destiny. Uy, Perks igual se ha metido demasiado deep. Alfari que llegaba, remata la vida de Destiny con la definitiva y escapa con el destello. Qué bien lo ha hecho ahora el midlaner de G2. No estaba ni siquiera Mickey por la zona, pero sí ha bastado y se ha sobrado Perks para acabar con la vida de Destiny. Nuke que podría estar aquí en problemas. Wunder no tiene definitiva, pero podría intentar buscar, aportar CC sobre el midlaner de Origen. Aguanta muchísimo Wander y va a rotar el conjunto de G2 a conseguir presión en esa parte inferior del mapa porque aparece en tan solo un minuto el dragón infernal. O no porque era un bite, entra con todo Olaf. Va a llegar también la definitiva de Tari. Perks con el TP. Es buena la E sobre Nuke, va a acabar finalmente con la vida del midlaner de Origen. Ha gastado destello Nuke y ha sido un visto y no visto, porque Akali lo ha bursteado por completo. 4-7 a favor del equipo de G2, que se metía en la niebla de guerra, pero ni corto ni perezoso se daba la vuelta a buscar la iniciación. Olaf, que es un campeón que realmente está funcionando muy bien en este early en contra Casio, Poco counterplay tiene en este caso, porque lo que busca la serpiente es quitear. Y Olaf con la definitiva, pues que no te lo permite. Y si te da el hacha, también te hace slow en ese
en este personaje que realmente lo que necesita es el move speed. Y aquí Vander, cuidado, porque podría estar cazado. Y esta kill en Kai'Sa es muy, muy importante. Pues sí, se la podría llevar aquí, pero es muy bueno el destello por parte de Vander. Instinto asesino, aún así Upset, que finalmente puede debilitar lo suficiente a Vander para que se acabe llevando la kill al Fari. Eso sí es un 1 por 1 porque Destiny ha caído también. Caps que tiene que dar toda la vuelta porque está llegando en Yunda con el teleport. MyKicks en problema. La kill va a ser para Upset y el dragón infernal que aparece en 9 segundos es Kane, pero parece que va a ser para el equipo de Origen. Esto debería de ser, como tú comentas, para el equipo de Origen. Caps, que no tiene el destello, así que cualquier acción aquí sería bastante risky. Jankos, que no tiene definitiva ni flash, podría estar cazado aquí el jungla de G2. Jankos, que podría estar completamente muerto. Es buena la E por parte de Sherse. Intenta ralentizarlos con esas hachas, pero Nukeduck va a poder pillarle con la Q. Siguen los mordiscos de Casiopeia, que le dan el shutdown a Nukeduck, que efectivamente es Kane. Y van a ir a por el dragón infernal. Origen, que saca una muy buena jugada de esta teamfight. Y es que Perks pega bastante, pero una vez consigue frenarlo, el equipo de Origen no puede hacer nada. Akali, es que es muy importante el papel de Akali en esta pelea, ¿eh? Es decir, sí, o en la partida en general. Si no one-shotea a nadie, pierde mucho sentido la composición de G2 aquí. Vamos a ver la repetición. Cazaban a Vander. Esta kill en Kai'Sa hubiera sido genial. Se la acababa llevando al Fari. Ahora vamos a ver en unos segundos. Muy buena definitiva por parte de Upset para recolocarse. La definitiva de Caps, que era bastante buena. Aquí iba a venir el TP de Nukeduck. Y sobre todo la flash de Alfari hacía mucho daño aquí. MyKicks, que se te quedaba totalmente vendido, gastaba el destello, el support de G2, acababa muerto en manos de Origen. Buxplat, que flipas. Y nos vamos al directo otra vez, Champi. Dragón para Origen, golpe en la mesa por parte de los de XP que igualan muchísimo la partida. El problema ha sido esto, ¿no? Que entraba Perks con una muy buena definitiva por parte de Caps, pero cuando Nukeduck gastaba el teleport, Perks había perdido casi toda la vida. Caps estaba en el otro lado porque había gastado la lluvia de balas, tenía que dar toda la vuelta a Misfortune y G2 se había quedado sin fuentes de daño. Destiny intentando ganar la visión del Nashor, pero lo va a pillar aquí Perks. No es bueno el stun por parte de Taric. Llegan también las cargas de profundidad, pero Perks que se mueve como quiere y es que nunca llega el knockup de Nautilus. Asesinato para el midlaner de G2, que es más rápido que la definitiva de Nautilus. Van a robar también el buff a full en esta jugada, pero no creo que vaya a salvar al Nashor. Cazan aquí a Destiny, un error bastante importante por parte del support de Origen. Podría empezar el Nashor en este caso. Akali no tiene definitiva, así que no va a ser muy importante en esta teamfight. Creo que el equipo de G2 tiene que girarse con la cabra a ver lo que plantean Champi, porque puede si no robar los shares, ¿eh? Van a buscar una trampa, aún así el Nashor ha bajado bastante rápido, tiene la mitad de la vida, lo mantiene ahí. Ahí llega la cabra, efectivamente. Wunder que consigue levantar a Sherse por los aires. Caps haciendo bastante daño, pero tiene que tener mucho cuidado con esta Casiopeia. Pers que puede intentar saltar, pero Pers no tiene la definitiva, la había gastado en la jugada anterior. Intenta ralentizarle con el sable pistola, lluvia de balas para dejar a Sherse a un golpe. Sherse que se ha metido en la jungla enemiga. Vamos a ver cómo escapa aquí el jungla de Origen, porque lo tiene francamente complicado. No tiene destello, aún así Wunder que se había quedado vendido por parte del resto de sus compañeros. Instinto asesino de Upset para intentar llevarse la vida de Wunder. Alfari también bastante bien con el knockup. Pers que intenta defender a Vander, pero pierde muchísima vida. Haciendo mucho se va tiempo. a llevar Casiopeia la kill. Caps que se lleva el shutdown finalmente sobre Sherse, pero ha llegado ya Destiny también en la jugada. Pers que está en un problema, se hace invisible, va a llegar el ancla por buena. También la definitiva de Taric está vaqueando Kai'Sa. Upset en el arbusto que ya no puede aportar nada más a la pelea. Asesinato doble para Caps. Es bueno el stun de Taric. Nukeduck que está completamente vendido Skyne. Y es que Jankos se va a llevar la kill. Abrazo de Serafín, intenta quitear. Ojito, Jankos, que te puedes estar metiendo en un lío. Y es que Nukeduck lo está jugando de locos. Se va a llevar finalmente con el hacha Jankos el asesinato. Y esto ahora sí que va a ser Baron Nashor para el equipo de G2, que se ponen casi 3000 de oro por delante. Esto es muy importante, Champi. El equipo de Origen que ha mostrado que faltaba comunicación. De hecho, si vemos ahí la repetición, veíamos como Alfari iniciaba la pelea y Upset se estaba vaqueando. Sí, pero porque estaba un toque, es que tampoco podía… Ya, pero eso es fallo de comunicación. No entiendo nada, tiraba la definitiva y eso giraba totalmente la pelea. Nashor para el equipo de G2, que esto ya les viene muy bien para conseguir lo que les falta. Sí. Conseguir esta ventaja de ítems y que las teamfights cada vez sean más decantadas para ellos. Y pensábamos al principio, Skyne, que el combo de Olaf con la ulti, que es imparable, con la ulti de Taric, que además te para el daño, y con el stun de Taric iba a ser clave, pero es que la iniciación que está siendo clave para G2 es la de Akali, con el stun de Taric, y de hecho veíamos que ganaba muchísimo tiempo haciéndose invisible, y que justo cuando lo iban a matar, gastaba el cronómetro, y Miki metía también ahí la ulti, y conseguía salvar la vida de Perks. A partir de aquí, Caps ha pasado la escoba, ha recogido todo en esa teamfight, se pone 5-0-5 con esta Misfortune, cerca del tercer objeto, ya el tirador de G2. Y es que es eso, ¿no? Te has llevado la teamfight, te has llevado el Nashor, pones 5000 de diferencia entre el equipo rival y tu equipo, y ahora con 2 minutos de bufo de Baron Nashor, pues puedes ampliar la ventaja llevándote, por ejemplo, esa torre de top. Yo creo que buscan sobre todo las torres de tier 2, ¿eh? La torre de tier 2 de Bolt, las de
la de top y a partir de ahí sí que es cierto que abres mucho el mapa. Esos dragones van a ser muy fáciles de coger. No obstante, EG2 solo tiene uno, así que a ver cómo lo hacen. Tiene opciones a un Origen. Si juegan una teamfight buena contra Kali, también es muy fácil de quitear, entre comillas, este Olaf, sobre todo cuando ya tenga más ítems Casio y la Kai'Sa tenga mucho más daño. También muy determinante. Cuidado aquí que no pueda hacer el pick. Es muy difícil hacer el pick a Kali, así que cuidado. Es muy difícil, se hace invisible, pero fíjate el daño que está haciendo Alfari. Y es que Pers prácticamente no se ha podido siquiera mover. Pers que gasta la ulti para intentar escapar. También la E tiene destello, gasta la segunda marca, pero Newdak le va a cortar la escapatoria. Pers que tenía flash, pero no ha llegado siquiera a utilizarlo. Mientras tanto, el equipo de G2 presionando por el carril superior. Tiene que rotar todo Origen. Cassiopeia tiene teleport. Alfari más de lo mismo, pero es que la torre de inhibidor está cayendo ya. Destiny que puede buscar la iniciación. Y ahora sí que está llegando el teleport de Alfari para buscar el flanco en el equipo de G2. Jankos está en la otra zona. Esto es un 3 para 4 Skyne. El stun es bueno sobre Alfari, pero Caps lo va a tener francamente complicado si quiere escapar. Destello de Wunder. Se inmola completamente Jankos sobre el Fari, que ha tenido que quemar el destello. Lo persigue el vikingo y es que quiere llevarse la kill. Jankos que saca un asesinato clave para el equipo de G2 que estaba presionando en top. Han tenido que retroceder, pero ahora pueden seguir pusheando. No tenía definitiva al Fari, por eso se ha inmolado un poco. Uy, el ancla aquí que enhorabuena. Flash de Caps para huir. Ojo porque llega también el ulti de Tarik, esto puede ser bueno para el conjunto de G2. Miki haciendo mucho daño sobre el Newdak, que ha metido una mirada petrificante espectacular. Van a colapsar sobre Newdak, quien se lleva el shutdown. Upset que entraba con el instinto asesino y le da la teamfight al equipo de Origen. Asesinato doble para el tirador. Jankos mientras tanto estaba presionando ese carril central con el bufo de Nashor, pero ahora tiene que escapar. Perks ha llegado con el teleport, Serse que lo está chiseando, gasta la piña explosiva Jankos y se agrupa con su midlaner. Eso sí, G2 no ha podido tirar la torre de inhibidor de top, que se ha quedado un golpe. Y cuidado aquí con Serse, que no pise donde no tenga que pisar. Este dragón, que creo que lo va a empezar Jankos, lo estamos viendo por la zona. Recordemos que este dragón para la Origen es muy bueno, tepean. Y Champi, esto es un error garrafal por parte del equipo de G2 porque le estás dando kills. Le has dado el shutdown de Akali a la Casio y le has dado una doble kill a Kai'Sa. Literalmente los dos carries que si cogen a ítems y pueden quitear al equipo de G2, estamos en la quinta partida, porque les está dando mucha ventaja y creo que Upset tiene en base, de hecho, el tercer ítem. Va a pusharlo a la de bot. Y cuidado con esta Kai'Sa Casio si pueden quitear a la Kali y al Olaf, porque puede estar en problemas G2. Sí, ya están dos objetos, también Kai'Sa buscando el diente de Nashor. Tiene mucho DPS la composición de Origen y Newdak aguanta una burrada. Lo hemos visto en esa jugada del Nashor, donde quiteaba a Jankos y aunque entrase el jungla de G2, gastando el Serafín, Newdak ha conseguido que al final, bueno, se llevaba la kill con un hacha Jankos, pero a punto ha estado de darle la vuelta a esa jugada. Pero es que en top sí que ha conseguido darle la vuelta a la jugada con una mirada petrificante sobre Perks y Caps. Si consigues inmovilizar a los dos carries, Upset solo tiene que pulsar la R y la teamfight es clara para el equipo de Origen. Ahí está. La cosa es que la Misfortune, por ejemplo, va muy bien. Va 6-1-6, tiene el filo fundido, ese filo infinito mejorado por parte de Ornn, pero tienes la definitiva de Nautilus delante. No puedes tirar tu definitiva en teoría así como quieras. También tienes la definitiva de Set que se te van a tirar encima. Cualquier flanqueo por parte de Alfari sería un gran problema para el equipo de G2, así que tienen que jugarlo con mucha cautela. Se va igualando el oro dentro de lo que cabe, 2000 de oro de diferencia para G2. Presiona en este caso la mid lane el equipo de Origen. 3 ítems para Kai'Sa, va a ir a por ese Zonia de cuarto. Y la Casio con 4 ítems Champi. La siguiente teamfight va a ser cruzar. Cuidado aquí, Serse. No metas el hocico donde no debes. De hecho, quiere iniciar aquí. Está zoneando. De Origen. Saben que Akali está en la top lane y esto sería un 5 contra 4. Presiona la oleada del medio. Y va a defender en este caso Caps con la definitiva muy bien. Vaquea a Aatrox para... De hecho, no va a evitar que se lleve la torre, si no me equivoco. Pues seguramente se pueda llevar Perks esa torre. Efectivamente, se va a quedar un golpe. Lo va a conseguir aguantar el Fari. No, los minions finalmente, que se llevan la torre de inhibidor para el equipo de G2. Ha estado muy close. Y Origen que intentaba aprovechar que todo el equipo de G2 había tenido que escapar de Serse para llevarse la torre de medio. Pero es que Caps ha estado muy bien ahí con esa lluvia de balas para poder limpiar la oleada. Minuto 30, casi ya Skane de este cuarto mapa de esta eliminatoria de playoffs. G2 Esports que está solo una victoria de pasar a la siguiente fase, de jugar esa semifinal contra Mad Lions, quien ya le ganó en la primera ronda de los playoffs. Sí, así que cuidado, tendríamos ese partido la semana que viene junto a la gran final que está Fnatic esperando rival. De momento tenemos este Origen contra G2, como tú has dicho, 1-2 arriba G2. Están por delante en la serie. Ojo con cuidado aquí con Origen, que están intentando un pick. Miki, no, si metes la cabeza ahí probablemente vas a morir porque Casio te va a meter una Q y te van a chasear hasta el infierno. Jankos, que también podría meter la cabeza. Cuidado porque podría estar en una trampa aquí. Se lo huelen, tira la hacha en este caso Jankos. No se van a comer la trampa Champi. No obstante, tiene mucho tiempo el equipo de G2 para entrar en esta zona porque el equipo de Origen tiene que ir a por la oleada de medio y pushearla otra vez entera.
Jankos puede facesequear porque aparte de tener las hachas, es inmune a CC con la definitiva. Y claro, tu principal amenaza es o que te pille Destiny, o que Xerxes haga una buena play, o esa mirada petrificante de Nukeduck. Pero es que ya hemos visto lo bien que está funcionando Olaf contra Casiopeia, que es la principal amenaza que tiene el equipo de Origen. De hecho, ahora con la miasma está zoneando muchísimo al equipo de G2, pero es que está buscando un flanco. Pero hay un guardián perfectamente colocado ahí por parte del equipo de Origen. Aún así, G2 que va a conseguir limpiar la oleada y defender esa torre de medio mientras Pers gana tiempo. Pero es que Wunder va a meter la definitiva, va a intentar pillar a Upset. Lluvia de balas, definitiva de Xerxes que aleja a Pers de su carry, pero es que va a llegar también la ulti de Taric y Pers que se reposiciona con la definitiva. Esto puede ser bueno para el equipo de G2 porque Pers ha acabado con la vida del jungla rival y sin Xerxes en la ecuación Skane pueden ir a por ese Baron Nashor. Pueden ir a por ese Baron Nashor. Tal vez no es el Baron Nashor más rápido de todo el mundo, pero se lo pueden llegar a hacer. Es un 5 contra 4. No tiene definitivas, si no me equivoco, el equipo de Origen. Solo tiene la de Alfari. Cuidado con esto, porque Destiny podría estar cazado otra vez. Y esto podríamos tener aquí una pelea. Pues Pers que puede hacer muchísimo daño sobre el support de Origen. Aún así, fíjate lo que está haciendo Alfari, pero tiene que escapar con el destello porque Caps le ha partido la cabeza. Nukeduck que se gira. Nukeduck que no tiene mirada petrificante, pero sí destello. Y Origen que respeta al midlaner de G2, que está haciendo muchísimo daño con esta Kali. Upset tiene que tener mucho cuidado porque le puede burstear Perks. Además, tiene el reloj de arena de Zonias terminado y puede ganar tiempo haciéndose invisible, tirando el Zonias. Mientras el equipo de G2 ya vemos que empieza ese bufo de Baron Nashor. Está llegando el teleport de Alfari desde base. Esto puede ser una aliada. Nukeduck que puede hacer mucho daño en estos espacios cerrados. Ahí llega la miasma de Casiopeia. No el smite de Jankos que tiene que ser clave para llevarse ese Baron Nashor. Pers que intenta ganar tiempo. Se hace invisible. Ha bursteado a Nukeduck. No puede hacer nada ya la serpiente. Xerxes que intenta escapar con el protector Petra de la gárgola. Pero esto va a ser para el equipo de G2. Arranca la Motolab. Se lleva una kill. Se lleva una doble Jankos teleport. Y G2 que va a poner el 3-1 en la serie. Se van a enfrentar a Mad Lions la semana que viene, el sábado. Y Fnatic que espera ya rival de esa semifinal. Fnatic que espera ya para jugar el domingo. Eso sí, G2 va a conseguir llevarse la serie contra Origen. Y Origen que cae eliminado. GG para el equipo de G2. Origen, que como tú comentas, cae eliminado de estos playoffs champions. Vamos a tener mañana no, la semana que viene la revancha de Mad Lions contra G2. Caían 2-3 en este caso G2, pero a ver qué pasa la semana que viene. Ha ganado, en este caso G2, Ocelote, que gana otra vez a Xpeke, de esta narrativa que tenemos siempre. Y sí, para el equipo de Perks. Pues ha sido bastante contundente G2, al menos en lo que respecta a la última teamfight siempre. Siempre veíamos que las partidas se acababan en un chasquido. En cuanto conseguía G2 meter ese ace, iban directamente a la base enemiga y conseguían cerrar fácil. Origen, aún así, ha tenido una eliminatoria muy digna. Es verdad que no es la temporada que esperaban, seguramente, pero las circunstancias han sido esas. Al haber perdido G2 la primera ronda, tienes al campeón de fase regular en el loser bracket y vas a terminar cruzándote con él en un encuentro decisivo. Sí, de hecho, en este bracket en este nuevo bracket de la Lake, estamos viendo como si pierdes un best of 5 y te vas al loser bracket, te vas a estar en problemas. No es un loser bracket nada fácil. De hecho, Fnatic, que ya espera en la final por no haber perdido ninguna serie. Y sin duda alguna, ya aparte de lo que hemos visto hoy, creo que lo importante es, al menos desde mi punto de vista, Fnatic está muy por encima de cualquier equipo ahora mismo. Yo creo que tanto sí, Origen, ¿no? Al menos como G2 como Mad Lions. Sí, yo creo que al menos lo que hemos visto en estos playoffs, Fnatic ha demostrado ser un equipo muy sólido, ser un equipo muy contundente en sus victorias y ser un equipo que entiende mejor el metajuego. Porque hemos visto muchas debilidades en G2, o sea, yo creo que siendo realistas, sobre todo en la primera partida donde a punto en estado de Frogware las se han visto, si hubiera pasado Origen más de lo mismo y el equipo que queda es que ahora mismo es o G2 o Mad Lions, pero es que Mad Lions ya ha perdido 3-0 contra Fnatic. Sí, por eso que yo creo que Fnatic son los claros ganadores de todo este loser bracket, porque dicen, vale, es que somos realmente, objetivamente mejores que los demás, así que a ver cómo evoluciona, sobre todo la semana que viene, los equipos que tienen una semana más para entrenar. Siguiente fin de sábado y domingo, si no me equivoco, vamos a tener este G2 Mad Lions y quien gane va a estar en la final contra Fnatic. Se viene el siguiente fin de muy bueno. De hecho, el fin de semana que viene acaba la LEC. Es verdad que tendremos el European Masters. A partir del día 22 vuelve a esta casa LVP, la segunda división europea, por llamarlo de alguna manera. Es European Masters donde está Vodafone Giants, donde está Movistar Riders. Por lo tanto, el League of Legends no para. Pero la LEC como tal sí que es verdad que finaliza la semana que viene. Para que no os perdáis, si no sabéis cuándo se juega, tendremos el sábado, no el viernes no hay LEC, el sábado la semifinal entre Mad Lions y G2 Esports y espera Fnatic en la final el domingo, que será también a las 5 de la tarde, la misma hora que está siendo todos los fines de semana. Esa es. Y bueno, para la gente que no lo sepa, ha ganado 3-1 G2
Origen que perfectamente, si llegan a jugar un poquito mejor, podrían haberse llevado la serie. O sea, no ha sido ningún stomp. Han plantado No, cara. yo creo Y que sí. realmente han hecho una buena temporada. No sé si han asumido los objetivos del club, porque es un club que aspira muchísimo a Origen. Quieren estar en esos Worlds, quieren ser top de Europa. Pero dentro de lo que cabe, ha estado muy, muy bien. Y vamos a tener entrevista con Claps. Thank you. Are you fully satisfied with the way they played today? Not really. I think we could have played way better. But compared to last week, it was an improvement. So I'm happy about that. I mean, of course, we're always looking for perfection and we're still far away, but we implemented a lot of what we worked on this week, and I'm happy about that for sure. And we'll have a player of the series results a bit later, but if you were to highlight one of your players here during this series, who would it be? I mean, we have one player who got a pentakill and played 4 different AD carries in the series, so I think after last week's criticism, I think Caps kind of deserved it. Yeah, and it's something I wanted to bounce back on, the fact that Caps has been heavily criticized, if I may, over the past few weeks, especially with the fact that he role swapped and he was not really having the ADC role people expected from him. So what's your take on that, this opinion the audience has about Caps role swapping to ADC and the fact that he's not ready yet? It's hard. I mean, they don't see the work behind the scenes and the comms, and we have a very strong vocal player in Perks, where he plays, he will have a lot of positive impact on the game comms, and Caps is kind of somebody who always shined in not having many resources, but being very good. And for AD, it's very hard. And so we always believed in him, and we know he's good, and we know it in scrims. And also, we as a team, we're not a team that plays the bot lane like Origen, Fnatic, these kind of teams do, where like people, for example, sacrifices to top waves to like, get reckless ahead. We're not doing the same things. So of course, in comparison, he looks a bit worse. Today, we played a bit more towards him, and then suddenly, even somebody like Upset doesn't look better than him, I believe. So we knew always he can be good. It's also about drafting how we want to play the game out. Today, for example, Wonder had the short end of the stick. Maybe next week is different, but yeah, we don't believe that Caps is worse than any other AD. And about next week, as you mentioned, you'll be facing Mad Lions again, revenge match here. And I want to ask your opinion about something, because it feels like we saw the limits from the Mad Lions yesterday against Fnatic. Do you agree on that? Yeah, I mean, okay, I don't want to say it because it sounds like being sour after losing, but we just played also really bad, and we went still to game 5, and even that we could have won. It was a good wake-up call for us, and I think we still have a lot to improve on. So if we actually work hard this week and prepare well, I don't think that it's going to be that hard of a series like it was last week. But Matt is more volatile, right? That's what we always said. We chose them because, well, of course we thought we were better, but we knew they could be harder than Origin statistically, and they showed up. And but I think if the Olaf doesn't get 18 kills, then maybe they can't win a game like that. But we will see. But I'm very confident. I know it's silly, but if you were to do things differently, would you pick Origin now and leave the Mad Lions to Fnatic on the first round? No, because we should beat any team if we want to be the best, right? And if we can't do that, then we don't deserve it. So. And I know you can't say too much about this for obvious strategic reasons, but is there anything you identified watching the series from Mad Lions yesterday and also playing against them that you could use against them next week, maybe? I mean, they're as a team, they're a rookie team, and they have the same systems every week. They play towards one game plan, which we knew last week as well, and we were just too bad to execute on it. So I don't think they will change much. We won't change much. And I just think it's a fun draft against them because they also can flex the Syndra, they can pick the Kalista. So it's going to be mainly about that, who gets the priority in those picks. But I think gameplay-wise, they won't surprise us. They won't surprise you. We'll see that next week. Indeed, another thing I wanted to ask you, and I forgot what I had as notes, but it's all right, I guess. With the way the bracket developed and the new format we had recently with the lower brackets, do you think it helped G2 in a way? Because we saw you as a very dominant team, and we thought that you would take everything all the way, but you ended up in the lower bracket. So how did this one play for you? Of course, we benefited, so I can't say it didn't matter, but I think it mattered more for us. We lost the 2 weeks of break we should have had in the original plan because our
plan for the split was to take it easy the regular season and then actually have 2 weeks to prepare, and suddenly we didn't have it anymore because of the corona issue. So I think that was also a big issue. Like, we're a team, we always excel after a boot camp or after 2 weeks on a patch and actually making sure that we know what to play. And I think that also showed on against Mad Lions, where suddenly we have a 6-part bot lane. We play mages, we play AD, we play different styles. And now, actually for today, we had like one thing we thought is good, how we want to play the game out. And then suddenly we look way better, right? So I think it's good for us because we got this extra week we really needed. So, but I think for the future it's also fun. And also makes playing for 1 and 2 seed way more impactful. And I like it, for sure. And you'll have to play 2 series potentially next week if you win against Mad Lions. So this will be a series to watch, obviously. Thank you very much, Grabs, for the interview. And Thanks for congrats having me. again on advancing to the next stage. And Bueno, pues aquí nos comentaba Grabs algunas de las claves de la eliminatoria, hablaba de lo importante que había sido el papel de Caps, por ejemplo, en la misma, hablaba de esa pentakill y nos comentaba también, no le preguntaba a Laure, ¿crees que hay algo, no me digas que evidentemente no puedes revelar la estrategia, pero ¿crees que hay algo que haber podido ver más tiempo a Mad Lions, jugar contra otros equipos o haber jugado contra ellos mismos podáis tener preparado? Y hablaba Grabs de que, bueno, son un equipo muy rookie, que tienen que adaptarse, que es bastante complicado el papel de Mad Lions en el partido contra ellos. Sí, también, bueno, ha jugado mejor. Ha sido una entrevista larga. A ver qué. Ha jugado mejor G2. Para la gente que no lo sepa, han acabado la serie 3-1 y han pasado hacia la siguiente ronda, la última, la final de Loser Bracket, que tendremos la semana que viene, ese G2 contra Mad Lions, si les espera Fnatic. Nosotros, que tenemos ya poco más que deciros, muchísimas gracias como siempre por el apoyo que nos dais. Muchas gracias por ver el streaming y poco más, Champi. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la tarde. Esta semana que va a haber descanso de League of Legends, para el European Masters, no hay Superliga, para también la LEC, pero nos vemos el sábado con esas semifinales entre Mad Lions y G2 a las 5 de la tarde. Os esperamos allí, chicos. Hasta el sábado. Chao. Hasta el sábado. Chao, chao.